Hermanos, el tema de hoy, creo que muchos ya tenemos noción sobre esto, ¿sí? Pero necesitamos entender aún más este tema. Y se llama las promesas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quisiera que para empezar leyésemos el Salmo 37:4 con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Salmos 37:4. Bendito sea su nombre, Señor. Creo que, hermanos, tenemos que hacer algo para empezar a grabarnos los textos, ¿verdad, hermanos? Practicar para cada semana, aunque sea aprendernos uno, para que la palabra de Dios se vaya quedando en nuestra mente y en el corazón. Y aparte, para que nuestros labios estén pronunciando la palabra de Dios todo el tiempo. Amén. Salmo 37:4 dice la bendita palabra del Señor. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es deleitarse, hermanos? Gozarnos. Amén. ¿Alguna otra definición? Según la definición de esta palabra, significa encontrar gran placer, felicidad, satisfacción, obviamente en la presencia de Dios. Amén. Que te goces de verdad. Y ahí, desde que empieza esta palabra, hay una promesa. Amén. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay una promesa para empezar. Amén. Creo suponer que todos estamos aquí por voluntad propia. Amén. O porque saben que les conviene. Amén. Si es que somos sabios en el Señor, entendemos que nos conviene estar en la presencia de Dios. El hombre necesita a veces saber que hay una recompensa detrás para hacer algo. ¿Sí? Estamos aquí porque hay promesas que hemos leído en la palabra de Dios, que alguien nos ha platicado conforme a la palabra del Señor. Cuando nos predicaron, nos hablaron de promesas, posiblemente, a otros no. Amén. Pero sí, el Señor es un Dios de pactos. Él promete. Amén. Y cada corazón de nosotros hay peticiones. ¿Sí? Este texto dice, el que leímos, dice que el Señor te concede las peticiones de tu corazón. Amén. Pero nuestro Dios es un Dios perfecto. Y Él conoce cada una de esas peticiones. Algunas quizá nunca vean la respuesta, porque Él no lo prometió. Esa es la petición de tu corazón. Pero si el Señor sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros, es donde va a intervenir. Porque muchas peticiones son vanas. Porque muchas veces vemos primero nuestra persona. Vemos primero algo que nos conviene a nosotros. Y siempre estamos pidiendo petición a favor de lo que creemos que necesitamos o creemos que está bien. Entonces hay peticiones vanas y hay peticiones que edifican a cada persona. Y el Señor conoce cada una de ellas. Amén. Gloria al Señor. Pues estoy hablando conforme a los hijos de Dios. Amén. Todos los que conocen de la palabra del Señor y que le han aceptado en su corazón, pues hemos conocido muchas de esas promesas. Amén. Pero ciertamente en el mundo, si usted le pregunta a 100 personas, yo creo que el
95% o 95 personas de esas 100, si usted les pregunta si creen en Dios, le van a decir que sí. Pero creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios es creer en sus promesas, las promesas que nos ha revelado, ¿sí? Y otras muy diferentes es solamente creer que existe Dios, que hay un Dios, pero voy a vivir conforme a mi voluntad, solamente quiero las promesas. Y yo creo que muchos de aquí conocen o han visto, si es que tienen redes sociales, muchas personas que publican muchos textos muy bonitos para su persona, ¿sí? Yo he visto personas que publican ciertamente promesas, como de sí, que van a prosperar, promesas como que el Señor restaura sus familias, promesas porque sus hijos serán algo, y muchas veces se basan en algún texto de la palabra de Dios para creerse esa promesa, ¿sí? Entonces hay muchas publicaciones o mucha gente también allá afuera, como le decía. Yo les he preguntado pues no tengo un número, pero creo que a muchas personas si creen en Dios, y luego les he preguntado, pero ¿qué le crees? ¿Qué sabes de Dios? Y la verdad, hermanos, es que allá afuera hay mucha necesidad de Dios. De verdad no le conocen, solo han escuchado que existe un Dios. No hace mucho hablaba con una persona que está en estado de indigencia y le hablaba de las promesas del Señor. Es una persona creo de unos 55 a 60 años, pero se supone que anteriormente en su vida es una persona preparada, era un licenciado, pero ahorita pues está en estado de indigencia. Creo que esas personas pues estudian mayormente al promedio, ¿sí? Pero cuando yo le empezaba a hablar de Dios, hermanos, abría sus ojos como que muy sorprendido. No tenía conocimiento de lo que es Dios, de la grandeza de Dios. Y de verdad parecía un niño pequeño cuando uno le está mostrando a un regalo. ¿Ven cómo ponen sus caritas? ¿Se la están imaginando? Así la ponía esta persona cuando yo le hablaba de las cosas que hizo Dios. Así como lo están imaginando, esta persona abría sus ojos y me decía, no, espérate, ¿es de verdad? ¿De verdad es Dios eso? ¿Lo que tú me dices? Y pues unos minutos se convirtieron en un ratote platicándole del Señor. Entonces, hermano, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, nos vamos no imaginando, vamos conociendo al Señor quién es y de lo capaz y del poder que tiene para contestar las peticiones de los corazones, siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Él es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, ciertamente. Y por eso es que este tema es tan importante, ¿sí? Porque conforme a la vida que el Señor nos permite, no creo que nadie de aquí tenga luchas y pruebas, tentaciones. Todo el tiempo tenemos luchas, pruebas y algunas consecuencias también, ¿sí? Pero el Señor, nuestro Dios, nos ha dado muchísimas promesas, ¿sí? ¿Y qué significa una promesa? ¿Alguien puede entender esa palabra? ¿La ha sentido? Bueno, hermanos, la palabra promesa solamente es la expresión de la voluntad de dar algo a alguien o de hacer algo por alguien, ¿sí? Es una promesa
muchas veces hemos hecho promesas. La promesa solamente es la expresión al hablarlo, ¿sí? De la intención que se tiene de dar, ya sea a nuestros hijos, a alguien, o hacer algo. Por ejemplo, no sé, voy a estar a cargo en lo que tú vas, me puedo quedar a relevarte en tu día de trabajo, qué sé yo, algo así, una promesa, solamente es la expresión, ¿sí? Y quisiera preguntarles, hermanitos, si ustedes han hecho promesas, ¿sí? ¿Han hecho promesas, hermanos? ¿Prometieron algo ustedes alguna vez? Y les han hecho promesas también. Yo recuerdo que desde niño a mí me prometieron algo. Lo digo, hermanos, no como algo que no haya podido superar, porque en Dios nos va limpiando esas cosas. Pero mayormente todos de niños esperamos algo. ¿Sí? Yo esperé mucho tiempo un balón. Esperé mucho tiempo una bicicleta que nunca llegó. No lo digo como que alguien que, ay, el hermano sufre por un... No, gracias a Dios ya no está superado, hermano. Pero no todos lo han superado. No todos. Porque incluso cuando somos adultos, aún hay reflejo de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cadenitas que se van quedando, o cadenotas, que solamente el Señor rompe. ¿Sí? Pero fueron porque alguien una vez nos hizo una promesa. Alguna persona nos hizo una promesa. Solamente para ilustrar esto dije y hablé sobre un juguete. Pero quizá alguien les prometió algo. Alguna persona quizá les prometió que nunca se iba a ir. Alguna vez alguien les prometió que iba a estar con ustedes. Como pareja, como un papá, como una mamá, como un hijo. Y estamos rodeados toda nuestra vida de promesas, de nosotros hacia afuera y hacia acá, hacia adentro, ¿sí? Pero mayormente lo hacemos inconscientemente, ¿sí? Quizá yo les prometí alguna vez a mis hijos algo, no lo recuerdo, pero creo que también alguna vez les dije algo, ¿sí? Quisiera que ustedes vieran eso. Pero aquí la grande diferencia, hermano, es que con el Señor no es igual. ¿Sí? Nosotros nos hemos ya adultos, nos fuimos cansando de escuchar promesas y fuimos madurando. Y como hijos de Dios, escuchando la palabra de Dios, fuimos entendiendo, ¿sí?, que las personas mienten o no cumplen. ¿Es cierto o solamente me estoy dando cuenta yo? Creo que todos los que estamos aquí hemos ido entendiendo que si nos ponemos nuestra confianza en la promesa de alguien, pues entonces estamos muy mal, ¿sí? Podemos creer en la persona si está en Dios, pero aún así se debe de creer más en la fidelidad de Dios que guía a la persona o el hermano, y por eso va a cumplir. Pero si no tiene a Dios en su corazón, pues tenemos que estar ya un poco más maduros en ello, como para estar esperando que el hermano cumpla o la persona allá afuera cumpla, ¿sí? Nosotros, como hijos de Dios y como pueblo de Dios, tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que cantamos, qué es lo que oramos. ¿Por qué? Como lo hemos hablado en otras ocasiones, a veces cuando alabamos al Señor es cuando más mentimos, porque el canto tiene algo, tiene frases, tiene palabras que a veces las cantamos inconscientemente y estamos mintiendo o prometiendo algo, ¿sí? Entonces vamos a leer Eclesiastés con la ayuda de Dios, capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5.
del 4 al 7. Amén. Gloria al Señor. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Entonces, yo les preguntaba al principio que si se habían gozado en alabar al Señor. ¿Sí? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces nos gozamos alabando al Señor, pero a veces dice cosas. Por ejemplo, había un canto sobre nos está ilustrando de una manera el que pues estamos como vamos a enfrentar una dificultad, pero después de la dificultad vamos a cantar un himno de victoria. Amén. Sí. Pero a veces cuando estamos en la dificultad, pues ya no podemos más. Ya queremos tirar la toalla, ya queremos correr. Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque prometer las cosas a Dios son muy fáciles. ¿Por qué? Porque solamente lo hablamos o solamente lo cantamos. Y se acabó la alabanza y pues no nos dimos cuenta realmente de lo que cantamos. Pero a veces ya ahí dijimos algo. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de cantar con inteligencia. ¿Sí? Debemos de creernos. Entonces, si cantamos que somos la oveja que se perdió y que el Señor dejó las 99 para ir por nosotros, pues entonces debemos ser esa oveja de verdad. ¿Cómo? Pues dejar que el Señor trabaje en nosotros. Imagínense que esa oveja, después de que fue encontrada, aún se portara malagradecida, todavía con enojo en su corazón porque fue descuido del pastor el que la perdió y que le eche culpas. Pues entonces estaría cantando una mentira. ¿Sí? Porque a veces el pastor está pendiente, pero la oveja es la que se fue. Pero entonces son cosas que nosotros prometemos al cantar, ¿sí? Tenemos que tener cuidado entonces de lo que hablamos. Quería hacer esta observación, porque si nos decimos cristianos, si a alguien le preguntan qué religión es, ¿qué dice? Cristiano. ¿Sí? Pero cristiano no solamente es alguien que se congrega los domingos. Cristiano no solamente es una persona que escucha música cristiana. Hay mucha gente allá en el mundo que escucha música con palabra cristiana. Cristiano es alguien que es seguidor de Cristo, que sigue el ejemplo de Cristo. Entonces puede decir soy cristiano. Ya no solamente decir, creo que ahorita en la mayoría de no sé, va a llenar algunas hojas y en muchos no sé, contratos o algunos papeles que se van a llenar, muchas veces ya dicen, ¿qué religión profesa? La verdad desconozco por qué hacen esa pregunta, ¿verdad? Debiera ser laico todos esos procesos, pero pues no, ya preguntan eso. Pero ¿y si nos examinaran la vida? ¿Diríamos que somos cristianos? No sé, júzguese cada uno. Porque el Señor ve. ¿De verdad somos cristianos? ¿Estás prometiendo que eres cristiano? ¿Que eres mi seguidor? ¿Que eres mi hijo? Bueno, el Señor lo ve. Amén. Entonces es mejor no prometer.
Mejor es decirle al Señor, como dijo el hijo pródigo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no tenía como que esa seguridad de que también soy hijo de. ¿Por qué? Porque llegó la humildad a su corazón y llegó pues a la voluntad del Señor. Dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vamos a leer, hermanos, más adelante Jeremías 17:5 con la ayuda de Dios. Jeremías 17:5. Todos estos textos, hermanos, son muy conocidos, deberíamos de repasarlos y aprendernos un texto, que es quizá por día, cada semana, no sé, pero irnos grabando la palabra del Señor. Jeremías 17:5 dice la bendita palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es una maldición que incluye la consecuencia, porque un hombre no te puede dar nada, porque un hombre no te puede recompensar algo, solo es hombre. Recompensa de hombre tendrá. Entonces es una maldición, ¿sí? Si nosotros como hijos de Dios esperamos ahorita que alguien venga y nos prometa algo, si alguien viene y me promete algo, ¿sabéis qué? Entonces yo se lo llevo a Dios. Señor, aquí está esto, ¿sí? No voy a estar confiando en la persona, sino en Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios, no en las personas. Porque nos damos cuenta que nosotros seríamos los primeros en estar mal por confiar en una persona. Y repito, es primero confiar en Dios para que Dios guíe a esa persona y entonces podré confiar en Él. Amén. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, que incluso espera refugio en la persona. ¿Sí? No podemos esperar que alguien nos esté guardando y cuidando. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo y el Todopoderoso mira sobre su pueblo y sobre cada uno. Ese es nuestro Dios. ¿Tenemos acaso que confiar en un hombre? No. ¿Sí? Entonces, hermanos, todas esas promesas que nos llegan a hacer las personas, llevémoselas a Dios primero. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, el dador de la vida, el que permite qué se hace y qué no se hace. ¿Sí? La voluntad de Dios es hecha en el cielo y en la tierra. Nada pasa sin que sea su voluntad. Incluso las promesas llegan si el Señor lo permite y si no, no llegarán. ¿Sí? Gloria al Señor. La fidelidad del hombre es tan frágil como sus palabras. El hombre sin Dios, dice la palabra del Señor que el hombre de doble ánimo pues no llega a hacer nada. No termina algo bien. No cumple la promesa. ¿Sí? No cumple. Vamos a leer Salmo 116 con la ayuda de Dios. Salmos 116, del 10 al 12. Amén. Salmo 116, del 10 al 12. Dice la palabra del Señor: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso.
¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué podremos pagar al Señor de nosotros mismos? Nada. Incluso nuestra voluntad está a merced de Dios, porque nos hemos puesto en las manos de Dios y le hemos dicho al Señor, guíame tú. Yo soy incapaz de hacerlo por mí. En otra parte dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces aquí en esta parte dice que todo hombre es mentiroso. No se vayan a justificar las hermanas y digan, nada más los hombres. ¿No? Un término general. Amén. Mentimos de una y de otra forma, conscientes e inconscientes, mentimos todo el tiempo, hacemos promesas pequeñas o grandes todo el tiempo y mentimos. Y el que diga que no miente, ¿puede hacer a Dios mentiroso? Él no miente. Y vamos a verlo, vamos a leer Deuteronomio 6:18 con la ayuda de Dios. Deuteronomio 6:18. Deuteronomio 6:18. Gloria al Señor. Perdón, hermanos, creo que me equivoqué. Deuteronomio 6. Vamos a leer Hebreos capítulo. Perdón, hermanos, es que no. Discúlpenme. Ya mentí. No era esa cita. Les mentí. Perdónenme. Hebreos capítulo 6. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 6. Del 13 al 18. Del 13 al 18. Dice la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. ¿Qué dice? Que es imposible que Dios mienta. El otro texto era el que dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Sí? Es imposible que Dios mienta. Y si ya prometió muchas cosas en la palabra de Dios, en este libro, las va a cumplir. Amén. Porque Él no es hombre para mentir. Podemos estar completamente confiados y seguros que la promesa va a llegar, pero siempre en la palabra de Dios, pues hay una condición. Para que Dios cumpla, hay condiciones. Amén.
quisiera comentarles esto. La verdad es que pues nos ponemos a investigar a veces ciertos datos, porque pues no me puse a leer de momento de toda la palabra de Dios para buscar y señalar cada promesa. Y me puse a investigar y hay muchas cifras diferentes. Y según estudiosos, la palabra de Dios contiene, voy dando las cifras, según 1800, en otras hay 3500, en otros datos hay 3780 y algo así. Pero me fui a una organización pues un poco más de fiar, ¿sí? Y hay una convención intereclesial de santidad, así se llama, que según el hombre, perdón, en la palabra de Dios se le han hecho al hombre 7,487 promesas, ¿sí? Es un dato más cercano porque investigué quién era esta organización, y es una organización, se supone que es cristiana y que está, pues, siempre está predicando la verdad, ¿sí? Entonces, si refleja un dato es que porque posiblemente se investigó más a fondo. Y las otras cifras que me daban los datos era porque ciertos eruditos, nada más. Entonces, no confío mucho en eso. Pero, ya entrando en esto, hermanos, nosotros como pueblo de Dios hemos leído en su palabra muchas promesas que ciertamente fueron cumpliéndose, ¿sí? No crean que todas son de momento para cada uno. Hay promesas que el Señor le prometió a su pueblo, a diferentes personajes de la palabra de Dios, y se fueron cumpliendo, ¿sí? Como la que acabamos de leer, que nos dice que Dios no miente, que es imposible que Él mienta. Se le hizo una promesa a Abraham y Dios le dio un hijo, ¿sí? Se le hizo una promesa de una tierra y también Dios. ¿Pero por qué? Porque su deleite estaba en obedecer al Señor, ¿sí? Y quisiera entrar de lleno, hermanos, a cosas que Dios no prometió, ¿sí? Hay cosas que nosotros hemos creído que Dios sí nos prometió, pero no, hermano. Dios es un Dios que promete y cumple. Dios es un Dios de pactos y es el único Dios que tiene el poder para contestar su promesa, ¿sí? Hermanos, pero en las cosas de Dios no hay letras pequeñas como en los contratos engañosos. En todas las promesas siempre se hizo una aclaración. Usted busca en cualquier promesa y siempre hay un pero, o si haces esto, siempre hay algo. Y siempre se está aclarando, ¿sí? Así es Dios. Dios es un Dios de pactos. Quieres recibir la promesa, pero también tienes que cumplir algo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que, cuando predicamos la palabra de Dios, no solo de aquí, sino, hermanos, desde ustedes cuando lo predican allá afuera, caemos en el error muchas veces de predicarles que su vida será sin problema. Dios no prometió una vida sin problemas, ¿sí? Dios no prometió que tu vida se iba a arreglar como con una varita mágica, que toca tu vida y todo se ordenó. Nada de eso, hermano, ¿sí? Pero en muchas congregaciones no se quiere escuchar ya la verdad. Mucho pueblo de Dios no les gusta escuchar eso. Incluso se les ha dicho a los pastores o a los que predican que no hablen de eso porque desaniman a la gente. Porque la gente se va. Porque la gente, hablo de la gente, no los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios conocen la verdad, ¿sí? Y hay gente que escucha de que su vida
no va a ser libre de problemas y mejor se va y dice, pues entonces ¿a dónde voy? Y se va. Pero porque no le han conocido. No conocen de qué manera el Señor se va a manifestar. ¿Sí? La palabra de Dios aclara algo. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo 6, 34. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? ¿Qué significa afán? ¿Se escucha como aflicción? Sí, es un sinónimo de... Afán significa diferentes cositas. Cada día tiene su propio afán, su propia distracción, su propia preocupación, su propia ansiedad, tensión, presión y mucho trabajo. Afán es algo que cada uno le puede definir a su cada día. ¿Sí? Cada día va a traer mañana preocupaciones. Mañana va a traer sus propias distracciones. Mañana posiblemente llega otra ansiedad, otra tensión, otro problema. ¿Sí? Y lo dice la palabra de Dios. Esas letras, los que tienen Biblia, esas letritas vienen en color rojo, es porque lo dijo Jesús. Lo dijo Dios mismo. No estaba prometiendo nuestra vida como que estuviéramos en un lecho durmiendo y comiendo uvitas, ¿verdad? Todo felicidad y tranquilidad. No, hermanos. Así no es la vida que prometió el Señor. ¿Sí? Porque ¿de qué manera nos iba a probar? ¿De qué manera nos va a hacer fuertes? Recuerdo algún relato de alguna vez, y esta pregunta muchos se la han hecho. Alguien le preguntaba a otra persona y le preguntaba, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Sí? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y la respuesta de esta persona era que se preguntó lo mismo en alguna ocasión. Pero esta persona en alguna ocasión le dijo al Señor, Señor, hazme fuerte. Hazme fuerte. No iba el Señor a bajar y darle muchas fuerzas. Ya eres como Sansón. No, le dio problemas. Le dio situaciones difíciles. Para que después de esos problemas y de esas situaciones difíciles, iba a recibir lo que había pedido. Si tú te preguntas por qué el Señor permite cosas en tu vida, para Dios son un propósito. Para Dios es un propósito. Dios tiene cuidado de los suyos. Y en todo esto, cada cosa que nos pasa es por un motivo en el Señor. Hubo otras preguntas, pero tiene que venir a tu mente, hermano. Cualquier cosa que te pasa a ti es porque Dios permite que a los hijos de Dios todo les ayude a bien. Entonces, si tú le pides fuerzas al Señor y que te haga fuerte, no creas que se volteó y te va a ignorar, y tú eres su hijo. Dice la palabra de Dios que ¿quién, si su hijo le pide un pan, le da una serpiente?
Él como buen padre responde. Él como buen padre sabe qué darnos. A veces como hijos no lo vemos, nuestros propios hijos a veces nosotros tenemos un plan o les queremos mostrar algo. Viene el niño, nuestro hijo, y nos pide algo y le decimos no. Y a veces el niño cree que fuimos groseros o el hijo cree que fuimos desatentos, pero no, porque podemos malcriarlos. Pero Él es el buen padre. ¿Nos va a hacer pasar por el fuego o nos va a librar del fuego? El fuego es la prueba, hermano. No nos va a dejar ahí. Lo que Dios prometió es que siempre va a estar con nosotros, aún en esos problemas, aún en esas circunstancias difíciles que tengamos cada día. Eso sí prometió que estaría contigo. Vamos a leer Salmos 23, 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? Este salmista sabía, si hemos leído la vida de este salmista, del rey David, toda su confianza estaba plena en Dios. Pero sabía que iba a cruzar por el valle de sombra de muerte. Entonces no te puedo prometer yo, hermano, si el Señor no lo hace, que no vas a pasar por valle de sombra de muerte. ¿Sí? Porque lo vamos a pasar, porque seremos probados. El Señor no prometió que tu vida se va a solucionar. No, todo lo contrario. Él dijo que vas a pasar, pero que va a estar contigo. Dice, ¿cómo dice? Tú estarás conmigo. Por eso es que si el Señor fue el que nos permitió estar ahí, nos va a pasar por ahí. Quizá de la mano. Quizá nos va empujando, no lo sé, pero el Señor nos va a guiar. ¿Sí? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuál es esa vara y el cayado? Es la palabra de Dios. Esta es la vara que nos va dirigiendo. ¿Sí? Si estamos en alguna dificultad en nuestra vida difícil, vamos a las promesas de Dios, donde Él te promete, donde Él te está prometiendo. Y hemos leído que Dios no miente, que es imposible que Dios mienta. Pero a veces nos olvidamos que nuestro Dios es fiel, que Él va a estar ahí, que incluso cuando más te preguntes, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Qué pasa si me estoy esforzando? ¿Por qué mi vida no parece tener solución? Y es cuando más va a estar ahí, porque eres su hijo y Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Sí? Hay otra cosa que el Señor no prometió. ¿Sí? El Señor no prometió una vida llena de riquezas, hablando de una manera monetaria. ¿Sí? Aunque, vamos a leer Ageo 2:8, el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ageo 2:8 dice la palabra del Señor. ¿Sí lo encontramos? Está casi en los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Aunque de Él es todo el oro y toda la plata, no te la prometió, ni a mí me la prometió. Él no prometió eso. Es de Él. Sí, es de Él. Pero, ¿saben, hermanos? Si hay alguien que te la promete,
Leamos Mateo capítulo 4. Mateo 4, del 8 al 9. Amén. San Mateo capítulo 4, del 8 al 9, dice la palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Si creemos entonces que viniendo a las cosas de Dios o al camino de Dios, tus problemas económicos van a ser resueltos y vas a tener abundancia y todo esto, pues hay movimientos, entre comillas, cristianos, que eso predican. Que como eres hijo de Dios, te corresponde la herencia. ¿Sí? Y el Señor a veces permite que lo tengan. ¿Sí? A veces. Porque Él sabe qué hace con lo que tiene. Todo es de Él. Pero a veces esa es su recompensa. Esa es su recompensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él no te prometió eso. El que prometió la riqueza, si se le adora, es el enemigo. Que el Señor le reprenda. El enemigo sí prometió que daría riqueza si se le adora. Pero con nosotros no funciona eso. Porque nuestra adoración y alabanza ya tiene un dueño. Leamos Efesios 4. Efesios 4. Amén. Ay, hermanos, otra vez me equivoqué ahí. Efesios. Efesios 1, del 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6, hermanos. Efesios 1 del 4 al 6 dice la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Él no promete, el Señor, esto. Las riquezas no las prometió. ¿Por qué? Por la adoración. ¿Por qué? Porque ya fuimos hechos para eso. Tú no puedes vender tu propósito a alguien más. Por eso es que Dios no prometió eso. ¿Sí? El enemigo es el que ha engañado a mucha gente. Y ahora la gente le dice al Señor: Señor, ¿dónde están mis millones? ¿Han visto ese video, verdad? De este hombre que le dijo que porque un futbolista ganaba muchos millones. Y le dice: yo predico, ¿dónde están mis millones? Pues el Señor no lo prometió. El Señor no prometió eso. ¿Por qué? Porque el servirle a Dios es nuestro propósito. Porque nuestra alabanza ya es para Él. Para eso fuimos hechos. ¿Sí? Es todo lo contrario. Leamos Salmo 37, 25. Salmo 37, 25.
Ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué quiere decir? Que como en lo anterior el Señor iba a estar contigo, tampoco te vas a quedar sin comer, porque tiene cuidado de los suyos. Decía el salmista, he sido joven y ahora soy viejo, y no he visto un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Pero del justo, ¿sí? Del justo. Si en alguna ocasión hay otro sentido que a veces la gente le ha dado a estas cosas, es por otra razón. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, del 10 al 11. ¿Sí? Amén. Dice, porque también cuando estábamos cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Perdón, es 2 Tesalonicenses capítulo 3, del 10 al 11. Amén. Leemos otra vez esa parte. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Amén. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor, aparte de que no prometió riquezas, tampoco prometió que no ibas a pasar por carencias. Quizá aquí habrá muchos que han pasado ese tema. ¿Sí? Quizá muchos han estado en algún momento viviendo esta situación. ¿Y por qué leímos esto, hermano? Porque si tú estás pasando por un momento de eso, el Señor habló algo muy claro, ¿sí? Que cada día tiene su afán y que también Él va a estar contigo y que no te vas a quedar un día sin comer, a menos que no se trabaje. Si alguien prefiere estar, imagínese un hijo de Dios, ¿no? Que dice, tengo toda mi confianza en Dios, que mañana va a haber, pero pues se queda dormido y no se va a trabajar o no busca un trabajo. ¿Cómo lo va a ayudar el Señor? ¿Sí? ¿Cómo lo va a ayudar el Señor? Hay bendiciones. Ciertamente lo hemos aprendido muchas veces que a veces el ganarse el mundo pues es vano si se pierde el alma. ¿Sí? Las riquezas, como dice la palabra de Dios, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Sí? No quiere decir que, hermano, si el Señor te bendice y puedes hacer algo, está mal, sino que eso no sea tu tesoro. Que eso, si el Señor te ha bendecido, hermano,
y compraste algo, estás construyendo, qué sé yo, el Señor te permite comprarte algo más, no está mal. Esto no lo dijo el Señor. Dice que eso no sea tu tesoro, que hagas a un lado las cosas de Dios porque te es más importante. No hagas tesoros en la tierra. Porque entonces, hermano, imagínese, si el Señor te bendice en tu trabajo, vas a decir, ay, está mal, a lo mejor no me lo dio el Señor. Pues es tu trabajo, entonces. No es tu trabajo. Nosotros como hijo de Dios, todo lo que recibimos de parte del Señor está bien. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Sí? Ahora vamos a leer Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Si vamos separando las cosas, una cosa es que el Señor te permita pasar por momentos de escasez para que valores los momentos de bendición. Esa es una cosa. Pero también el Señor te da la capacidad de trabajar. ¿Sí? El Señor te da la capacidad. Aquí dice que te acuerdes de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si te quedas a dormir todo el día en tu casita, pues la riqueza no va a llegar, hermano. ¿Sí? Y podrás confiar en Dios, pero no estás escuchando que el Señor te manda a trabajar. Y no puedes estar pensando, ¿ya para qué si mañana ya viene el Señor? Además ya son los últimos tiempos. Pues entonces nos va a hallar durmiendo. Primero es trabajar para el Señor. Ese es el trabajo más importante. Trabajar para el Señor. Después de eso, la palabra de Dios dice que si alguno no tiene cuidado de los de su casa, bueno, y de los suyos, dice que es peor que un infiel. La fe negó y es peor que un infiel. Y a veces, si yo soy como hombre el proveedor de mi casa y todo lo pongo en la fe de Dios y no voy a trabajar, pues va a decir, estoy negando la fe. Porque el Señor no me va a dar las cosas nada más así porque sí. Dice la palabra de Dios que Él nos da el poder de hacerlas. Porque entonces ningún hombre en la palabra de Dios hubiese tenido nada. Abraham tuvo, Jacob, Isaac, pero eran hombres que todo el tiempo estaban trabajando. ¿Sí? Y todos los personajes de la palabra de Dios que nos ilustran, que fueron bendecidos, fueron por algo, ¿sí? Independientemente de que trabajaban, hubo algo. Y ese es el mismo Dios de las Escrituras, es el mismo Dios del cual estamos hablando hoy. Vamos a leer Salmos 1. Salmos 1 del 1 al 3. Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No hay letras pequeñas, hermano, aquí.
En la palabra de Dios no existen las letras pequeñas de las cuales no nos vamos a dar cuenta. Antes de la bendición está lo que hablamos. Bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué es bendecido? El varón que no anduvo en consejo de malos, no se distrajo con el mundo, no anduvo siguiendo los consejos del mundo. Oh, almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, porque ese camino les lleva a la perdición. Ese camino de pecadores es aquel que dice, creo en Dios, pero Dios allá y yo acá, que Dios no se meta en lo mío. Ese es el camino de los pecadores. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos aquellos que hacen escarnio del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, este hombre del cual habla, de este varón bienaventurado, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fue lo primero que leímos. Se deleita en las cosas de Dios. Esa es su vida. Dice que en su ley medita de día y de noche. La vara que nos infunde aliento, que es la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tú lee la palabra de Dios. ¿Quieres que te hable? Léela en voz alta y se te estará hablando. No tenemos otra forma de conocer a Dios más que leyendo su palabra, conociéndole. ¿Sí? Y si ese es tu deleite, entonces viene que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Sí? El Señor no te lo prometió, hermano, pero el Señor te dio la capacidad de trabajar. Y hay otra cosa, hermano. Hay otra cosa. Vamos a leer Malaquías 3. Ya tenemos eso en mente, ¿verdad? Malaquías 3. Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías 3 dice, del 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí es un pacto hablado por Dios mismo. ¿Sí? Ciertamente no te prometió, hermano, que no ibas a pasar momentos de escasez, pero te dice, pruébame en esto. Si tú das, si tú traes los diezmos al alfolí, pruébame en esto. Él te dice, no lo digo yo, ni te pido, hermano, algo para cualquier cosa. El Señor te lo habla. Pruébame. ¿Estás pasando por un momento? Pruébame. ¿Sí? Dice que va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Eso sí te lo promete el Señor, que Dios te va a bendecir. Si no hablamos de diezmos, vamos a hablar de esto. 2 Corintios 9. Segunda Corintios 9, del 6 al 7. Creo que esto lo hemos leído mucho. ¿Sí? Dice, 2 Corintios 9, del 6 al 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Suena más suavecito que traigan todos los diezmos al alfolí. Se oye más suavecito, nada más da lo que propones en tu corazón. ¿Verdad que se oye más suavecito? Pero es más difícil, hermano. Porque si tú a la semana ganaste, no sé, cierta cantidad, tú sabes cuánto es el 10%. Y estarías cumpliendo si tú lo das. ¿Sí? Eso sí lo prometió el Señor. Pero viene a ser más difícil ahora. ¿Por qué? Porque ya es bajo tu conciencia. ¿Sí? Te dice primero, si siembras poco, cosechas poco. Si siembras mucho, cosechas mucho. ¿Sí? Cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú propones en tu corazón algo, es porque es lo que has considerado. Está bien, pero el Señor nos deja todo ya a nosotros. ¿Sí? Es más difícil. Creo yo que es más difícil ahora. Ahí te lo dejo a tu criterio, te dice. Si no hay fe, ni modo, entonces pidámosle al Señor, auméntame la fe. No podemos encasillarnos a todo el tiempo a estar diciendo, no tengo para esto, no tengo para esto. Hace muchos años era un chamaco y escuché a un hermano que predicaba la palabra de Dios y decía, hermanos, cuando ustedes están en su casa, posiblemente algún diablillo esté por ahí en la esquina. Dice, y usted se la pasa toda la semana. No me va a alcanzar para esta semana. Dice, el diablillo va a estar diciendo amén. O sea, así sea. ¿Sí? Así decía esta persona. No es que pase así, hermanos. Es para ilustrar esto. Que a veces nosotros mismos pues nos acarreamos todo esto. Sí, siempre decimos, ay, no, yo para eso no, eso es mucho. Pero recuerdan quién es tu Dios, que es el dueño del oro y de la plata. Que posiblemente estarás pasando por un proceso, sí, pero que el Señor te puede sacar de ahí y que te puede bendecir. Eso sí lo dijo el Señor. Probadme en esto, dice el Señor. Pero ¿qué dicen las letras grandotas, no pequeñas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? No hay letras pequeñas, hermano. Dios no promete una riqueza monetaria, ciertamente. Pero por lo menos no te vas a quedar sin comer. Lo dijo el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni sus hijos, ni su generación venidera que mendiguen pan. ¿Por qué? Recuerden que el Señor paga hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? A veces cosechamos nosotros como hijos algo que no sembramos. ¿Sí? A veces cosechamos nosotros algo que nuestros padres sembraron. Posiblemente sus padres oraron mucho antes que ustedes. Yo sí creo esto, porque yo sí vi a mi madre muchas veces postrada. Todo el tiempo estaba esa señora orando. Y escuchaba sus oraciones. ¿Sí? Y posiblemente cosechamos cosas que nuestros padres sembraron, tanto bueno o como malo. Pero del Señor es la promesa, no porque lo haya ganado, sino porque Dios se compadece. Y estamos a un momento de sembrar para nuestros hijos posiblemente. Si el Señor aún no viene, pues que nos halle trabajando. No solo hablo de lo material, hermanos. No hablo de eso. Solamente eso es en segundo término. Lo primero es vivir para Dios.
trabajar para Dios. ¿Te ha llegado la promesa, hermano? Compártela con alguien más. ¿Te ha llegado esa promesa de que no vas a estar solo en la situación difícil, que no vas a estar solo cuando cruces el valle de sombra de muerte? Eso sí, compártelo. Y compártele también que el Señor restaura. Hay una idea errónea, hermanos, que a veces predicamos y le decimos: el Señor va a restaurar tu matrimonio. Pero eso no lo promete el Señor. El Señor dice que restaura, pero ¿quién dice que con esa persona? Posiblemente esa persona ya está muerta espiritualmente. Posiblemente esa persona no quiere la voluntad de Dios en su vida. El Señor te va a poner con alguien que también ponga primeramente a Dios antes que a ti. Si el Señor te va a restaurar, posiblemente es con otra persona, porque a veces pensamos que el Señor me va a solucionar ese problema, pero no pasa como nosotros queremos. Pero sí, muchas veces nosotros mismos nos hemos puesto en las manos de Dios y decimos: Señor, aquí está esta situación en tus manos, aquí te traigo esta petición, y no pasa como queríamos. Había una petición en nosotros, pero así no pasa. ¿Por qué? Porque la voluntad es de Dios, buena para nosotros. Sus pensamientos para nosotros son siempre de bien y no de mal, dice su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el Señor no prometió que todos íbamos a estar llenos de fortaleza y salud todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque a muchos nos ha llegado alguna vez la enfermedad. ¿Sí? Algunos no. Algunos es otra cosa. Pero a algunos vendrá. ¿Sí? Vamos a leer en la palabra de Dios, 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 11, 28 y 29. Dice: y además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo mismo decía: ¿quién se enferma y yo no? Pablo se decía a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo, decía. ¿Sí? Incluso cuando se lee que habla, obviamente se entiende, el que lee y entiende, cuando habla que un hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, no se vanagloria diciendo su nombre. Pero lo siguiente de la lectura refiere a que él fue. ¿Sí? Porque dice que no dice para no vanagloriar. ¿Sí? Porque son cosas que pues no hablaba de ello en ese momento. Pero incluso este hombre sabía que iba a enfermar o que enfermó. Y decía: ¿quién no enferma? A todos les ha dado gripa, aunque sea una vez. A todos. ¿Sí? Pero el Señor nos dijo que Él es nuestro sanador. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Amén. Dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Él es tu sanador. Si llegase la enfermedad un día, Él es tu sanador. ¿Sí? Pero les decía que no hay letras pequeñas. Primero habla de la condición. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Sí? Es lo mismo que el Salmo 1. Que Él es Jehová, tu sanador. Pero hermanos, Dios siempre va a probar lo que nosotros hablemos. Siempre va a estar a la expectativa de lo que hablemos y vivamos. Y nos va a probar. ¿Por qué? Porque ya hablábamos de Pablo, entonces vamos otra vez a leer 2 Corintios 12. Amén, gloria al Señor. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Amén. Dice la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Amén. ¿Ustedes creen que Pablo no sabía que Jehová era su sanador? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Porque la voluntad de Dios es hecha en el cielo y en la tierra. Hermanos, ¿cuántos han llegado a la muerte siendo cristianos, siendo hijos de Dios, y la misma enfermedad les ha llevado a la muerte? ¿Sí? Pero aquí Pablo hablaba de algo antes de, y decía que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice la palabra del Señor. ¿Sí? El Señor conoce nuestros caminos y nuestro corazón. Quizás si este hombre se hubiese llenado de vanidad porque fue arrebatado al tercer cielo, le habría sido causa de tropiezo. Por eso dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. ¿Cuáles revelaciones? Las que habría tenido. Entonces la voluntad de Dios se plasma en sus hijos, ya sea que quede sano o no, es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque llegará el momento de la pregunta, ¿y por qué a mí no me sana, Señor? ¿No estoy haciendo las cosas bien? Dios tiene misericordia, pero aquí viene la fe también. ¿Sí? Leamos Santiago 5, 14. Santiago 5, 14 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros, por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces somos sanados no por la fe del enfermo. A veces el enfermo ha perdido hasta la fe, o no tenía. Pero por eso dice que llamemos y que oremos unos por otros. Porque la fe dice que la oración
Dice, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. Pero ¿cuál es la oración que puede? La del justo. Dice que puede mucho. No que tiene que pasar necesariamente, hermano. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos hace pasar un proceso del que tenemos que aprender. Y si el propósito de Dios está en nosotros, va a suceder primero. ¿Sí? Va a suceder. Puede mucho. Sí, puede mucho. Pero la voluntad de Dios es hecha siempre. Se le ruega a Dios. Se le ruega, no se le exige al Señor. No, tú dijiste que eres mi sanador. Tú lo dijiste. Si se dan cuenta, ya vamos a llegar al punto que no podemos obligar al Señor, que como lo dijo, tiene que cumplir. ¿Sí? ¿Qué le dijeron los ciegos a Jesucristo? Si quieres, el leproso, perdón, si quieres puedes limpiarme. Entonces Cristo le dijo, quiero, se limpio. Porque el poder radica en su palabra. Porque Él es la palabra. Es su misma palabra, es Él. Él es el que sale y hace todo lo que Él quiere. Sí, Él respalda su palabra, pero a su voluntad. Sí. Entonces el Señor no te prometió que, hermano, siempre vas a estar lleno de fuerzas. No, dice la palabra del Señor que Él te va a dar fuerzas cuando no te queden ningunas. Que cuando no estés con fuerzas, el Señor te va a ayudar, te va a guiar. ¿Sí? Y hermano, dijimos que hay, ¿cuántas? 7,000 y algo, ¿no? De promesas. Imagínense si le hiciéramos algo sobre cada promesa. No acabamos hoy, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que en cada promesa que el Señor dio, hay una condición. Hay promesas con condición y hay promesas incondicionales. ¿Sí? Hay promesas que desde el principio el Señor ordenó. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Vamos a leerlo, Éxodo 20:12. Éxodo 20:12, dice la palabra del Señor. En esa parte, hermanos, estaban ordenando los mandamientos. ¿Sí? No es un consejo, hermano. No es un consejo, es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Quisiera leerlo más amplio. Vamos a leer Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos de aquí son hijos? ¿Aún tienen a sus papás, los hermanos grandes? ¿Y creen que la palabra de Dios solamente era para los jóvenes? No. Somos adultos, bueno, los que aún tienen sus padres. Aún
la palabra de Dios no terminó cuando se acabó la juventud. Es para todos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es una promesa de Dios. ¿Sí? Para que te vaya bien, ¿qué tanto abarca? ¿En la salud? ¿En lo económico? Dice que para que te vaya bien, y no cerró solamente unas cosas, lo generalizó, para que te vaya bien. ¿Cómo estás honrando a tus padres? No dice si lo merecen o no. Como adultos también. No dice si tienen la razón o no la tienen, según tu punto de vista, según tu opinión, según nuestra opinión. No dice solamente si tiene razón, se portó bien, entonces sí. No. Solamente hónralos, para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Esa es una promesa de parte de Dios. Que no se nos olvide tampoco como adultos, que a veces muchas de las consecuencias que estamos viviendo es por eso también. Es un todo, pero no podemos cegarnos. No podemos cegarnos a que posiblemente estén llegando consecuencias o luchas a causa de que no estamos honrando a los padres. ¿Por qué? Porque es mandamiento. Y el otro versículo que no anoté dice más fuerte. ¿Sí se acuerdan cuál es? El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Y creen que solo maldecir es decirle la grosería o así? No. Con su actitud están acarreando maldición. ¿Sí? Es un mandamiento. Es una promesa también. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo prometió y cumple. Va a llegar. Esa va a llegar. ¿Por qué? Porque desde el principio fue prometido esto también. ¿Sí? Entonces leamos Proverbios 1 con ayuda de Dios. Proverbios 1, si es larga la lectura, del 7 al 33. Amén. Dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Nos vamos a aprender cómo se honra. ¿Sí? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿A cuántos les han aconsejado incluso no obedecer a sus padres? A muchos se les ha aconsejado eso. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y todo eso pasa en la actualidad, hermanos. Todo eso pasa. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Cada cosa que están haciendo para el mundo y en el mundo que va en contra del consejo de los padres, ¿qué dice? Para ellos. Es para ellos.
Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Se están haciendo daño cada uno que desecha el consejo de su padre y de su madre. ¿Sí? Son cosas que son parte de las promesas que el Señor dio también. Dice, y a sus almas tienden lazo. Se atrapan ellos mismos. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad de sus razones. Amén. La sabiduría es cuando escuchaste el consejo. Tu ejemplo es el que va a ser reflejado. No es que necesariamente te pongas a hablar en las plazas, sino que la gente verá tu ejemplo como hijo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Él prometió que si tú le sigues va también a derramar de su espíritu. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Va a llegar, hermano. Para todos, hermano, los que han olvidado el mandamiento de honrar a sus padres. ¿Sí? Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Verdad que no son letras pequeñas? Siempre está el Señor declarando todo lo que tenemos que seguir primeramente para recibir las promesas. ¿Sí? El Señor siempre está prometiendo algo. Si te iba a llegar el momento de dificultad, agárrate de la promesa. ¿Sí? Los jóvenes y adultos que tienen padres, pues agárrese de la promesa de honrar a los padres para que les vaya bien. De las promesas que hizo el Señor, donde dijo que te deleites a sí mismo en el Señor y concederá las peticiones. Y esas promesas que el Señor te hizo sean cumplidas en tu vida, hermano. Para que esas promesas pues no se queden para otro que se portó mejor. Porque muchas veces a sí mismos se hacen menos y dicen, no, yo no puedo. Y con sus propias palabras se esclavizan a ellos mismos. Con sus propias palabras se hacen menos. Y son promesas condicionadas. Todas de las que hablamos ahorita son promesas que el Señor pone condición. Pero si haces esto, puedes recibir esto. Son promesas que siempre tienen una condición. Pero también el Señor dio unas promesas que son sin condición. Solo vamos a ver algunas. 2 Timoteo 2:13. Estas promesas son incondicionales. Segunda Timoteo 2:13. Amén. Dice, amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si tú hiciste una promesa
¿Y se te olvidó? ¿O fuimos al mundo y regresamos? El Señor no se olvida de sus promesas. Él permanece fiel. Si tú vuelves a Dios, lo vas a volver a encontrar. Si tú vuelves a Dios, entenderás la fidelidad de Dios. De que Él siempre va a estar ahí. Siempre. Si te prometió que cuando vayas, hermano, por el valle de sombra de muerte y donde también las aguas creas que te van a cubrir, Él es fiel, ahí va a estar. Aunque no lo parezca, ahí va a estar. ¿Sí? Y hay otra promesa también. Salmo 51, 17. Salmos 51, 17. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Alguna vez dijo el Señor que si alguien viene arrepentido y con un corazón contrito y humillado, no le va a aceptar? No. Dice que no escucha la oración del pecador y que tiene contienda todos los días también, en otras partes. Pero si alguien viene con un corazón contrito y humillado, no lo va a echar fuera. Él lo recibe. Eso sí lo promete el Señor. Está en su palabra y dice que al corazón contrito y humillado no echa fuera. ¿Sí? Esas promesas son incondicionales. No tienes que hacer nada más que entregar tu corazón. Si tú le reconoces. ¿Sí? Porque Él es fiel. Porque Él no miente. Un día prometió un Salvador. ¿Sí? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prometió un Salvador y Él mismo dio su vida. Él dijo en el antiguo pacto, yo mismo vendré y los salvaré. Y que dijo también en Juan 1:15 o 15:3, no recuerdo, es al revés, donde dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue la vida por sus amigos. Lo prometió y lo cumplió. Y ahora está aquí, hermano. Su presencia, su espíritu está aquí también. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. De todas tus situaciones por las que estés cruzando, agárrate de la promesa de Dios. Confía en que el Señor está contigo, como dijo el salmista, porque está a mi diestra, porque va delante de mí, yo no seré conmovido. Dios les bendiga, hermanos. Este fue el